Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo lunes aquí en Tres en Una, el programa que hacemos junto con Fermín Pacheco y Dana Holguín aquí desde Radio Caput, desde el estudio Chicha Mariani, quien les habla Charo Álvarez, y en la operación técnica el gran chino Román que siempre nos acompaña. Sabé que si querés comunicarte con nosotros los puedes hacer al 11 65 16 44 46 y le doy la bienvenida a mi compañera en el día de hoy, a Diana Holguín. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pueden decir buenas en este país, ¿no? Sí, bueno, todos los días tenemos cosas diferentes para charlar. Lo que no podemos negar es que no paramos de sorprendernos. Sí, lamentablemente, ¿no? Porque ninguna creo que es una buena noticia las que tenemos hoy. O sí, en realidad sí, podemos decir que sí. Para nuestra invitada, una de nuestras invitadas de hoy sí es una hermosa, hermosa noticia. En el medio de un contexto muy hostil. Así que, bueno, bienvenida a esa luz, ¿no? En medio de esta oscuridad en la que estamos viviendo. Sí, bienvenida a la luz de la esperanza, del amor, de la memoria, de la verdad y la justicia, ¿no? Siempre. Tal cual, tal cual. Bueno, no sé, Majo, si digo, Charo, si empezamos Sí. con la gran cuestión de estos días, ¿no? Y de este fin de semana. Em, bueno, un poco contarles a los que nos escuchan y a los que nos ven. em, Como que charlábamos con Charo cómo abordar este tema, ¿no? Que es obviamente la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yáñez al expresidente Alberto Fernández. De alguna manera, pensando en varias cosas, eh, para no revictimizar. Ujú. Y principalmente para no responder a cuestiones de sesgo ideológico, partidario, eh, no por ser neutrales, ¿no? Tampoco, Ujú. eso tampoco. No somos neutrales frente a la violencia, eh, por lo tanto no es una cuestión de neutralidad, sino de tratar un tema tan delicado que ha sido tan manoseado en todos estos días, Ujú. ¿no? Sí. Y a mí me parecía, hoy lo discutíamos, bueno, con Charo y con Fermín, de cómo poder abordarlo, y a mí me parecía que estaba bueno primero hacer como una cronología de los hechos, Ujú. ¿no? Como hechos, datos, objetivos de la realidad, hechos que se han dado a conocer y que seguramente después la justicia podrá dar mayor o menor luz, digamos, a todos estos hechos, porque lo que también sabemos que tenemos un poder judicial que para nada es neutral y que muchas veces llega muy tarde o llega muy temprano a algunas cosas y muy tarde a otras para hacer justicia, Ujú. ¿no? Y, y para perseguir una cosa, que es un poco de resarcimiento, digamos, a las víctimas, y por el otro lado a la verdad, ¿no? Y hay algo que a mí me parece fundamental, y digo, cuando uno trabaja con datos y haciendo análisis, eh, tiene que tener esto en cuenta, ¿no? Porque si no, entonces es una opinión. Entonces, sobre las opiniones, eh, no es un debate, digamos, en esos términos. Yo quería empezar eh, por lo que desencadenó, digamos, todo esto que tiene que ver con una causa, ¿no? Por presunta corrupción al expresidente Alberto Fernández, por lo que se llama la causa de los seguros a través del Banco Nación. Y esto lo investigan por supuestamente favorecer a un broker de seguros que sería el marido de su secretaria privada, María Cantero, Sí. ¿no? Digo, a raíz de esto, de esta investigación que lleva a cabo el juez Ercolini, eh,
Se secuestra el celular de... Secuestra el teléfono exactamente, secuestra secuestra, no, pide, digamos, el teléfono de María Cantero, que es la secretaria de Alberto hace, no sé, 25 30 años, es, digamos, o era su mano derecha, digamos, en esos términos, es muy conocida, digamos, en el ambiente que ella es su secretaria de toda la vida, por lo tanto, muy cercana también a él. Y yo quería hacer ya a partir de acá un primer paréntesis que me parece que tiene que ver con justamente la parcialidad o imparcialidad del Poder Judicial, ¿no? Y en específico de este juez. Juez que fue también involucrado en el famoso viaje eh, a Bariloche, Sí. ¿no? Con otras, si no recuerdo mal, 7 u 8 personas que involucraban, digamos, a parte del Poder Judicial por parte de un super ultrabillonario Lewis. que tiene, eh, que es de un fondo de inversión muy importante, uno de los billonarios más importantes y de lo que se ha llamado el fondo buitre en la jerga, ¿no? Me parece que, digo, esto no es un dato menor, esto surgió justamente durante la presidencia de Alberto Fernández. Vamos poniéndole como datos, digamos, para ir matizando las lecturas e ir cada uno haciendo su propia lectura, pero con algunos datos de la propia realidad. En esta causa, donde está el fiscal también Rívolo, a partir de secuestrar este teléfono, encuentran chats y videos, así como habrán encontrado otras cantidades de cosas, digo, adentro de ese teléfono. Eh, y toman conocimiento de estos chats y de estas fotos, y supuestamente hay videos, etcétera, que atañen justamente a la violencia de género de el expresidente. A partir de eso, Ercolini decide, digo, aunque es un hecho privado, más allá de que era presidente y fue expresidente y primera dama, deciden abrir una causa a partir de que toman conocimiento de este material. Al abrir esta causa, toman contacto con ella. Esto es lo que se dice, ¿no? Lo que dicen es que toma contacto con ella en julio y ella decide no generar una denuncia, Ujú. No está la acción penal. ¿no? No perseguir, no continuar. Entonces se supone que la causa se archiva, Ujú. porque la víctima decide no hacer efectivamente la denuncia. Por alguna razón, que esta es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, primero es por qué decide ella no continuar a raíz de esto, de estos hechos, es por qué ella no decidió continuar en ese momento, Ujú. ¿no? La segunda es que aparecen, se filtran fotos de una causa supuestamente archivada, se filtran fotos y Clarín de repente tiene este material. Acá ya empezamos con algunas, ¿no? Sí. Nadie en los medios se estuvo preguntando cómo es que Clarín apareció con ese material. Ujú. Yo no leí a nadie, no escuché a nadie decir, che, ¿cómo es posible que Clarín tenga este material en sus manos? Pero de repente Clarín tiene ese material en sus manos de una causa que se supone estaba archivado, que decidió, en este caso, Fabiola Yáñez no seguir. Contactan el 2 de agosto. Esto quiero decir, todo esto pasó en julio, pasó hace 15 20 días, un Sí, mes, sí, no sí. mucho más. Clarín el 2 de agosto, hace 10 días, toma contacto con Alberto Fernández y le dice, che, nosotros tenemos todo esto, lo vamos a publicar. Alberto Fernández eh, no hace una declaración. Lo que dicen es que llamó a Fabiola Yáñez, lo que dicen es,
no lo sé, esto es un supuesto, para detener la publicación, digamos, de esto. Y el 3 de agosto, finalmente Clarín publica la investigación y esta supuesta denuncia que iba a hacer Fabiola Yanis, pero efectivamente no se había realizado. Ujú. ¿Sí? Hasta ese momento, 3 de agosto, no había una denuncia formal. Esto sucede el 6 de agosto, 3 días después de esta publicación de que se iba a realizar una denuncia. Ujú. Digo esto para ir matizando e ir pensando. Ella realiza una denuncia formal por violencia psicológica y física desde Madrid, porque ella se encuentra en Madrid durante este año, frente a Ercolini mediante videollamada. Ercolini dispone medidas de restricción. Sí. eh, Cambio de custodia porque ella lo pide. Se cambia, el Ministerio de Seguridad decide cambiarle el custodio, entre otras, digamos, medidas, le impide obviamente al expresidente tomar contacto con ella, le impide salir del país, entre otras medidas de restricción que dispuso Ercolini a partir de la denuncia formal. El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Burrich, decide cambiar la custodia porque se decía que era un custodia familiarizado, digamos, con el expresidente. Ujú. El 8 de agosto, 2 días después, Infobae publica fotos y chats. No Clarín, Ujú. Infobae. Después aparecen todos los portales, digamos, o en la mayoría de los portales, de los grandes portales, excepto creo que Tiempo Argentino y Página 12. Bueno, ayer lo contaba también en su editorial Berbisky, ¿no? Ujú. Como el cohete a la luna, pero digo, de los grandes portales en general, fueron de los pocos que no publicaron y decidieron no publicar las fotos de Fabiola. Sí, ahora agrego que Eh, hay una prohibición de la publicación. O sea, después de que se publicaron, ahora hace unos días prohibieron la publicación de las fotos, una vez que también se entró, digamos, la causa en secreto de sumario. Eso te lo sumo porque Claro, es lo pero último. igualmente, más allá de eso, eh, efectivamente no deberían por qué publicar, digamos, las No, no, fotos. claramente. Más allá del secreto de sumario. No, ¿No? no. Digo esto como primera cuestión, que a mí me parece importante decir también, ¿no? Que esto también va con una variable de cómo se movieron los medios de comunicación a partir de esta grave denuncia que hace Fabiola Yáñez. Ujú. El 9 de agosto hay un allanamiento, se hace un allanamiento en el departamento que vive Alberto Fernández y que vivía, digamos, anterior a ser presidente, que es un departamento prestado de Pepe Albistur, ¿no? Ujú. Esto es lo que sabemos, en Puerto Madero. El día de ayer o antes de ayer, Fabiola Yáñez da una entrevista exclusiva a Infobae. Ujú. Y en el día de ayer se dio a conocer una entrevista de el expresidente Alberto Fernández a Horacio Berbisky, que da cuenta un poco a través de la nota que hizo en el cohete a la luna. Digo, datos, datos, datos. A mí me gustaría, digo, en principio, acordar que el movimiento feminista puso estos temas en la agenda pública desde el 2015, ¿no? Digo, desde el 2015 como lo que se conoce como una cuarta ola, digamos, del movimiento feminista, justamente con el hashtag Ni Una Menos, Ujú. a raíz de los femicidios que se vienen sucediendo en la Argentina y que siguen eh, sucediendo en nuestro país, justamente pensando en la desigualdad, ¿no? Entre géneros
justamente pensando en la violencia hacia las mujeres en especial, eh, y promoviendo al Estado e impulsando a que el Estado tome decisiones importantes en relación a esto. Y digo esto porque una de las grandes cuestiones que hubo durante el gobierno de Alberto Fernández y de los grandes debates que hubo entre el 2015, inclusive durante el gobierno de Macri, tuvieron que ver con políticas de género. Ujú. La cuestión del aborto, la cuestión del ni una menos, las políticas, el 144, ¿no? Digo, las políticas que fueron impulsadas por el movimiento feminista para que el Estado tome, digamos, medidas concretas para acompañar a las víctimas y de prevención. Una de las cuestiones que surge, digamos, acá, eh, y una de las cuestiones que fueron muy, pero muy debatidas en los medios públicos y seguramente en las casas y en las reuniones familiares y en las reuniones entre amigos y amigas y discusiones e idas y vueltas tenían que ver con esto de yo te creo, Ujú. ¿no? Sí. El Me Entonces, Too en en Estados principio, Unidos también. exactamente, el Me Too, digo, todo el movimiento que vino, digamos, de la ola feminista. Y en esto me parece que es importante decir que, por supuesto, nosotros creemos, ¿no? Ujú. En la palabra de las víctimas. Y esto como principio, Sí, sea, esto sea como Fabiola principio. o sea cualquier persona que plantea una situación. Digo, y decía esto de las discusiones en las casas porque surgió con el tema de Telma Fardín, Sí, mucho. ¿no? Sí. Entonces, fue una discusión pública muy fuerte que penetró, digamos, en las casas y en los debates y en el intercambio entre amigos en la cuestión, digo, de lo privado. No solamente que hizo ruido a nivel mediático, a nivel opinión pública, a nivel de posicionamientos políticos, sino que también hubo ruido en la sociedad a partir de esto. Y ese ruido también desencadenó hacía una cosa del bien, que tenía que ver justamente con tomar políticas con perspectiva de género para acompañar a las víctimas y para hacer prevención, digamos, de la violencia. Ujú. Y esto es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que decir. Tenemos que reivindicar esto fuertemente, porque una de las cuestiones que están en este momento siendo Bastardeadas. utilizadas, fogoneadas, destrozadas por parte del gobierno actual y de muchos posicionamientos y líderes políticos tiene que ver con la ideología de género, tiene que ver con, estaba bien, menos mal que había que sacaron el Ministerio de las Mujeres, con, ay, nosotros tenemos una línea 144 donde echaron a más de la mitad, digamos, del personal que atiende la línea 144, donde destruyeron todos los programas del Ministerio de las Mujeres. Podemos decir, funcionaba mejor, peor, lo podemos arreglar, podemos pensar otras políticas, podemos pensar en otro tipo de organismo, digamos, para abarcarlos, pero ahora la destrucción, que además es pública y notoria, quiero decir, desde el gobierno nacional con la posición del presidente Javier Milei, Ujú. con la posición de gran parte de la Libertad de Avanza, con la posición de Adorni, con gran parte de las posiciones políticas de la oposición, inclusive al gobierno. Esta semana escuché a la vicejefa de gobierno, por ejemplo, hablar de este tema. Y la verdad es que diciendo menos mal que sacaron el Ministerio de las Mujeres porque nosotros lo hubiéramos atendido mejor. Eh, Bien, digo esto como una cuestión que a mí me parece muy importante de reivindicación de las políticas de género, eh, con algunos posicionamientos políticos vergonzosos y de uso político a raíz de esta denuncia
que tiene que ser leída y cuidada, ¿no? Y de acompañamiento a la víctima y no de utilización, ¿no? Política, solamente para bastardear las políticas de género, de ampliación de derechos, de cuidado y sobre todo puestas también sobre las mujeres. Y Ujú, quiero decir esto porque alrededor de todos estos hechos de esta cronología, también se publicaron un video, o dos en realidad, de otra persona ujú. que está en los medios eh, y que Clarín decide ponerlo en su tapa, Sí. ¿no? Ujú. Una persona que tuvo una relación amistosa, desconozco el marco, pero que no tiene nada que ver con la denuncia de violencia de género de Fabiola Yáñez. Entonces, lo que a uno, y a una en realidad, sobre todo, eh, la pone a pensar, y hace un rato hizo su descargo, digamos, en Twitter y en Instagram. Estamos hablando de Tamara eh, Petinato. Estamos hablando de ella. No quería decir su nombre, creo que todo el mundo lo sabe porque me parece que es también seguir engordando un poco la cuestión, sino lo que sí quería señalar es que seguimos hostigando a las mujeres, Ujú. Sí, ¿no? claro. Entonces, esta es una de las segundas cosas que me parecen que está bueno como poder analizar. Hablar mal de los tipos significa hostigar a las mujeres. Tiene que ser a través del hostigamiento de su imagen, de la sexualización. eh, Siempre en un sentido y también de Flor Peña, para decirlo más claramente, que Ujú. hoy a la mañana también tuvo su descargo en otra radio, Sí, eh, utilizando a esas mujeres, ¿no? Utilizando también a las mujeres para hablar mal de las mujeres. claro. Entonces me parece que esa es otra lectura que deberíamos hacer como sociedad y como aquellos que tenemos alguna responsabilidad con algún tipo, grado de voz pública, Ujú. eh, en ese sentido. Después tenemos el poder, ¿no? El poder, quiero decir, uno de los grandes poderes, que es el que se dice que es el cuarto poder, que es el de los medios de comunicación. Yo no llegué a ver toda la entrevista de Fabiola porque la estoy viendo como por secciones, haciendo como un análisis más pormenorizado y lo mismo estaba leyendo la nota que salió del país para Alberto Fernández, pero sin lugar a dudas, eh, a mí por lo pronto me parece un lugar extraño de ver a la primera dama en uno de los medios de comunicación Ujú. que fue el que publicó Las fotos. justamente y violó su privacidad, ¿no? Y las puso al ojo público concretamente con las fotos y con esos chats. Yo Y que creo, al principio perdón, y que sí, al principio de la nota dice, nunca esto lo hubiera hecho, sí. porque no me hubiera gustado que mi hijo lo viera. Eh, Fíjate qué loco, ¿no? Es que la propia mujer que tiene que dar una nota, o tiene o no, no sé cuál habrá sido, digamos, el, el enclave, eh, pero es justamente el medio que sacó sus fotos y violó su intimidad, y a mí eso también me parece que es parte de la lectura y del análisis político, ¿no? Yo creo, para ir como cerrando este análisis, va a dar para seguir charlando seguramente, porque no creo que sea un tema que se corte acá, de hecho creo que esto recién empieza. Sí me parece que, bueno, que hay ciertas cuestiones que quedaron claras a partir de lo que estás planteando y que coincido, que es, bancamos a la víctima siempre. Sí me parece que hay una utilización obviamente política de esta situación para aprovechar para pegarle al progresismo, para pegarle al PJ, para pegarle a Alberto. Eh,
Sí, creo que la justicia es la que tiene que investigar y definir cuál es la situación. Eh, sí me parece también que hay un bastardeo de lo que tiene que ver con el cuidado de la víctima, digamos que no se tuvo. Y sí me parece que hay preguntas que vos estás planteando que no tenemos, digamos, la respuesta, pero que está bueno pensar para reflexionarlas, de por qué determinadas cosas y por qué se dieron de determinada manera estas cosas. Sí me parece que por mi forma de ser, de buscarle la parte como positiva dentro de toda esta cosa, esta situación horrible, es bueno poner en palabras cuestiones que no queremos que sucedan más dentro de los que serían nuestros dirigentes o personas que nosotros, digamos, que estuvimos en algún momento, digamos, como dirigencia, de que, bueno, sabemos que hay ciertas cosas que no pueden, que a pesar de que es transversal y que va a seguir sucediendo, forma parte de nuestra sociedad, no queremos que esté más dentro de lo que por lo menos es el espacio donde a mí me gustaría estar, digamos, que eso no se vuelva a repetir o que no sucedan ese tipo de cuestiones, decir ni una menos siempre, eh, saber que siempre vamos a estar del lado de las personas que sufren este tipo de situaciones y aprovechar para revalorizar justamente todas las políticas que tienen que ver con la cuestión de género y que tenga que ver con cualquier tipo de discriminación y de violencia, porque por ese lado es por el único lado que vamos a poder tener una sociedad más inclusiva, más justa y más igualitaria y menos violenta, ¿no? Porque también las formas en que se muestran las cosas y que se dicen también son violencia. Eh, Así, digamos, y tener un presidente que es misógino y que también agrede a las mujeres cada vez que tiene la oportunidad, eso también es violento. Eh, Totalmente, por eso no quería ahondar tanto en culpabilizar, sino en cómo poder tener algunas variables de lectura, que esto obviamente no va a ser de esta columna de estos 10 15 minutos, sino que eh, va a seguir y vamos a tener seguramente mucho más para compartir y para reflexionar en conjunto, así que sí, obviamente. Nada, reivindicar la política de género, reivindicar los derechos, que me parece que ese siempre tiene que ser el posicionamiento, ¿no? Ujú. Bueno, habiendo ya hablado del tema que por lo menos nos estuvo en vilo todos estos días y también preparándonos para la entrevista que tenemos dentro de un rato, vamos a un corte y volvemos en unos minutos. Volvemos después de este tema hermoso de León Gieco, solo le pido a Dios. Y ya tenemos aquí a nuestra entrevistada del día de hoy. Ella es Anita Fernández, docente y militante por los derechos humanos. Para mí, bueno, es una amiga, compañera, que la amo y la admiro profundamente. Y bueno, aquí estoy con mi compañero, con Fermín Pacheco, Charo Álvarez, mi nombre aquí en la radio es quien te habla, y está también Diana Olguín desde el Zoom. Te damos la bienvenida, Anita, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Charo, hola a todas, a todos, ¿cómo andan? Es un placer estar acá. Les pido disculpas mi voz, pero me quedé sin voz. No sé, el cambio de temperatura, de clima, además, vamos haciendo ahí un esfuerzo por caput que vale la pena. Anita, sé que hace poco, y bueno, hace poco también, bueno, por tu visita y encuentro con el Papa Francisco, te vimos en la tapa de página 12, que para mí siempre, nada, es un orgullo verte allí y demás, pero quería saber cómo se originó este encuentro, en qué contexto, digamos, qué pudiste charlar con él y bueno, qué nos puedes transmitir de todo eso que viviste con el Papa Francisco. Bueno, primero decirte que lo de la tapa, lo que está bueno es que nosotros marquemos la agenda, ¿no es cierto? Que pongamos lo que es realmente relevante, lo que es importante y no seguir la agenda que nos marcan permanentemente. En ese sentido, la verdad que es un orgullo que hayan mostrado la preocupación que tiene el Papa Francisco por lo que está pasando acá, que es una preocupación que tiene Europa, que es una preocupación que tiene una buena parte del mundo, porque Argentina es pionera, ¿no?, en materia de derechos humanos y la verdad que estamos arriesgando
mucho, es muy preocupante y bueno, creo que en estos tiempos la palabra del Papa Francisco cobra relevancia. Yo le había pedido una entrevista hace aproximadamente un mes para hablar de lo que está pasando acá, de lo que está pasando en esta materia, antes de que de que exista esta reunión, esta visita de diputados a genocidas, ¿no? Pero sí con el desmantelamiento de las áreas necesarias para mantener el funcionamiento de las políticas de memoria, con el despido a empleados y demás. Y fue muy grata mi satisfacción, porque antes de que yo le planteara esta preocupación por el encuentro de diputados, fue él el que me lo plantea a mí, ¿no? Entonces ahí estamos viendo la magnitud que tiene esto, que un jefe de Estado del Vaticano, con la representación, la importancia que tiene el Papa en el mundo, en un mundo en guerra, en un mundo en el que pasan un montón de cosas, él me diga que está preocupado lo que está pasando en Argentina. Creo que es un compromiso que no podemos evadir, que tenemos que hacer todo lo que tengamos a nuestro alcance, redoblar la apuesta, no darnos por vencidos, ¿no? Él nos decía, no aflojen. Bueno, eso tenemos que hacer, no darnos por vencidos, buscar la forma. En un momento me decía conservar la memoria, no solo de las ideas, sino del testimonio. Y creo que eso que nos dice es muy importante, porque el testimonio tiene el estatuto de la verdad. No es lo que nos hizo a nosotros, a los argentinos, destacarnos a nivel mundial, ¿no? Lograr memoria, verdad y justicia. Y esa justicia, por eso los genocidas están presos, fue por el testimonio, fue por la verdad. Y tal vez tengamos que volver a eso, porque hay generaciones que se perdieron ese testimonio, ¿no? Que puede ser que hoy en día no conozcan quién es Astiz, y eso no nos puede pasar, porque es peligroso, porque pasa desapercibido. Entonces, creo que esta palabra, este impulso, esta preocupación que nos traslada el Papa en su calidad de jefe de Estado del Vaticano, es importantísima, ¿no? Recobra una relevancia fundamental hoy en día. Sobre todo teniendo en cuenta también que estamos hablando de delitos que continúan, ¿no? Que se siguen produciendo, digamos. No estamos hablando de personas que, aparte de estar juzgadas y bien juzgadas, sino que son personas que están en continuidad con seguir efectuando esos delitos que realizaron y que siguen sin decirnos, digamos, ni dónde están los desaparecidos, ni dónde están los nietos, ni, digamos, todo lo que todavía nos falta, ¿no? Así es. Son genocidas que cometieron delitos de lesa humanidad, que son delitos que ofenden a la humanidad toda, por eso se llaman delitos de lesa humanidad. Eso quiere decir que la preocupación de estos delitos no abarca solamente a la Argentina. De hecho, por ejemplo, Astiz ha sido juzgado en Francia, ¿no? en ausencia, y eso pasó con algunos genocidas, porque cometieron delitos de lesa humanidad. Como vos decís, los delitos de lesa humanidad se siguen manteniendo, perpetuando en el tiempo, por lo cual ellos, por estos delitos, tienen que estar presos, ¿sí? Es un delito continuo que hace que ese delito que cometieron se perpetúa, los daños se perpetúan, la sociedad aún está viviendo las consecuencias, las consecuencias las vamos a vivir, o sea, esta historia que tiene la Argentina no se puede borrar, no se puede evitar. Y además de eso,
O sea, además de que ese delito ya fue cometido, es de lesa humanidad, por lo tanto, siempre se va a perpetuar en el tiempo. Además de eso, ellos siguen insistiendo en no hablar, en no decir la verdad, en no contarnos dónde están, qué pasó con las y los 30.000, dónde están sus restos, a dónde fueron. Las madres se mueren sin saber cuál fue el destino de sus hijas e hijos. Y además hay un montón de niños, de bebés apropiados, que hoy son adultos, que algunos son padres, madres, abuelos incluso, y que toda esa generación sigue sin saber cuál es su identidad. Y son ellos los que tienen que decir cuál es su identidad, ¿no? Y no solo siguen sin hablar, sino que, por ejemplo, en el caso de Astiz, que es uno de los responsables del secuestro y la desaparición y la muerte arrojadas con vida al mar de las 3 madres de Plaza de Mayo, fundadoras del movimiento, de las 2 monjas francesas. Él no solamente no habla de eso, de ese crimen, de lesa humanidad que cometió, sino que además iba al juicio con el libro Volver a Matar, provocaba, lo mostraba ante la gente, ¿no? O sea, no solamente no dicen la verdad que tienen, no dan la información, sino que siguen reivindicando esos crímenes que cometieron. Hay una cosa, digo, a mí, por ejemplo, yo tengo la historia particular, me atraviesa a mí esa historia porque mi viejo fue un militante de los 70 y pasó sobre todo su gran parte de la dictadura preso, fue de los que, digo, por suerte como hijo, digo, lo puede, y es testimonio vivo de él. Siempre a mí me llamó mucha atención desde muy chiquito que los únicos días que uno ve a un padre, obviamente, con lo que significa un padre, lo veía llorar eran los 24 de marzo. Con el tiempo fui aprendiendo y viendo que es porque, lógicamente, le arrancaron, le arrebataron mucha parte de su historia y de muchos compañeros y de personas que lo han atravesado y han estado presentes en su vida. Y una de las cosas que yo siempre rescato es que, a ver, yo tuve ese testimonio en primera persona. Siempre encontré en mi papá que, obviamente, digo, es difícil, fue muy difícil para reconstruir muchas de las cosas que sucedieron, y además siendo tan joven y entender que muchas de las cosas que le pasaron. Pero una de las cosas que siempre creo yo es que está el esfuerzo de esa generación y de esos compañeros o de esas personas que han militado o han pasado situaciones que han sufrido, digo, en primera persona o de gente cercana o de familiares que han sufrido delitos de lesa humanidad o permanecen actualmente desaparecidos. El enorme deber que tienen o lo difícil que debe ser también de poder transmitir eso a las generaciones de sus hijos, a sus nietos, digo, con todo lo que eso conlleva. Y en esto, digo, vos, teniendo obviamente la referencia del Papa Francisco y todo lo que eso conlleva, ¿crees que hay algo en eso súper importante que hoy en día probablemente esté faltando? ¿Algo de esa transmisión generacional que no se pueda transmitir, sobre todo por la dificultad que tienen la gente que vivió esa época? Pienso que el Papa Francisco nos alienta y nos pide que volvamos al testimonio. Después, particularmente, las personas, los sobrevivientes, hay una parte de ellos, hay una parte que es irreparable. El testimonio es muy importante, lo han dado, han hecho mucho esfuerzo. Algunos pueden más, otros pueden menos, cada uno desde su subjetividad hace todo lo posible, pero creo que lo que hay que tratar, porque el testimonio es la verdad, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, tal vez, o sea, no es necesario que la propia persona lo haga si no puede,
lo transmite otro. Digo, las generaciones se van a ir sucediendo en Argentina y todos y todas tenemos la responsabilidad de transmitirlo, pero para eso tenemos que conocerlo, ¿sí? Por supuesto hay una parte muy dolorosa, por supuesto hay una parte irreparable, por supuesto la tortura no se puede trasladar, no se puede comunicar dando la magnitud de lo que significa, porque todo lo que contemos va a ser inferior a lo que es la tortura, es inenarrable, ¿no? O sea, es algo tan fuerte que digamos lo que digamos, no lo podemos transmitir, pero alcanza con narrarlo, con decir la verdad, con contar qué es lo que pasó. Esto que sucedió en Argentina no es solamente algo que te afecta a vos, que le afecta a los que tienen familiares desaparecidos, desaparecidas, ¿no? Presos, exiliados. No, le afecta a toda la sociedad. La sociedad argentina le faltan 30.000 hombres y mujeres, una generación que además en su mayoría era gente formada, trabajadora, representantes, ¿no? Tenía un rol importante en la sociedad, con lo cual nos quedamos como sociedad con una generación menos que la necesitamos. Además, se impuso un modelo económico neoliberal del cual todavía estamos viviendo las consecuencias. Entonces, la preocupación que nos traslada el Papa Francisco, la preocupación que tienen en Europa por lo que está pasando acá en Argentina, tiene que ver con eso, ¿no? Un país que fue pionero, que fue ejemplo en derechos humanos, que lo citan en el mundo como ejemplo de memoria, verdad y justicia, está en riesgo de perder todo eso que hizo. Y eso no puede pasar porque además un país sin memoria implica que podamos repetir algunas cosas. Y algo que me parece muy importante es, este es un gobierno que fue elegido democráticamente, ¿no? Esa es la diferencia fundamental que tuvo con la dictadura. Pero es muy peligroso usar herramientas democráticas para imponer modelos o consignas antidemocráticas, como la persecución al otro, a la otra, al que piensa diferente. Es muy peligroso. Ahí, Ana, ¿cómo estás? Bueno, gracias por esta entrevista. Estamos muy contentos de que puedas con mucho esfuerzo hablar con nosotros. Justamente quería ir a esto, vos decías varias cosas. Una es la preocupación. Digo, en este marco que tenemos medio de lo que se llama la posverdad, ¿no? Como que no interesa la verdad. Hace un rato hablábamos de eso también en otro marco de violencia de género, digo, cómo no interesa la verdad, ¿no? Digo, dicho desde también desde los medios de comunicación, no solamente de los posicionamientos políticos, ¿no? Digo esto como una de estas cuestiones, cómo la humanidad también ha retrocedido en términos de sensibilidad y humanidad, esto que nosotros decíamos acá, nunca más, y que se decía en Alemania, nunca más, y vemos lo que está sucediendo en Palestina, por ejemplo. Digo, me parece que no es solamente un signo de la Argentina, que puede ser una preocupación porque fue efectivamente pionero, digamos, en derechos humanos, pero ¿no te parece o no se enmarca en algo un poco más grande de lo que estamos viviendo como en este sentido, digo, de la posverdad, de la insensibilidad, de cómo estas nuevas derechas van marcando estos discursos de odio, se van metiendo en los parlamentos, en el Parlamento Europeo, digamos, en los gobiernos de derechas europeos también, lo vimos acá en Bolsonaro, digo, cómo todo esto no es simplemente algo que está sucediendo en la Argentina, sino que lo podemos englobar en algo más grande. ¿Hay algo de eso que les pudo transmitir, digamos, Francisco, que ustedes perciben también?
Sí, por supuesto. Esto no es algo que sucede en Argentina. Lo que pasa es que nosotros tenemos mucho para perder, ¿no? O sea, mucho que hemos hecho muy bien y que está en riesgo. Pero es una época muy triste, muy terrible, donde no es solo la posverdad, ¿no? Sino que además uno puede decir cualquier cosa y no importa. Antes a nadie, a ningún candidato se le ocurría decir, no, vamos a aniquilar al otro, vamos a dejar, a romper todo, vamos a... No, te Era mentían, Cecilia ¿no? Pando, en su momento, que era la... Exacto. Bueno, Y que no era candidata. Claro, por eso era como algo aislado de decir, mirá, la esto propia es una locura. vicepresidenta, yo siempre me lo acuerdo, la propia vicepresidenta... De la cual es amiga Cecilia Pando. En campaña dijo que este proyecto, digamos, de gobierno que ellos tenían, la única manera en que se podía implementar era a través de una tiranía. Entonces, me agarro de lo que vos planteás en relación, ojo que no se utilice a través del medio democrático, digamos, de haber accedido al poder, otras herramientas que sean contrarias a la democracia, y la propia vicepresidenta lo planteó como una herramienta posible, el tema de ser tiranos, digamos, al momento de poder aplicar las políticas públicas o todo lo que quieren llevar adelante. Porque encima lo dicen. Encima lo dicen, y además apuntan, antes uno apuntaba, los candidatos apuntaban a lo mejor del ser humano, ¿no? A tratar de captar lo mejor del ser humano y le mentían si era necesario para que los voten, ¿no? Diciendo todo lo bueno que iban a hacer y la solidaridad y demás. Ahora se trata de lo contrario. Se tratan de apuntar a lo peor del ser humano y mucha gente sigue esa consigna de aniquilar al otro, de perseguir en cada conflicto, en lugar de analizarlo y ver si hay puntos de acuerdo, se trata de el zurdo, ¿sí? Zurdos somos todos, ¿no? Antes peronistas éramos todos, ahora zurdos somos todos, desde Biden hasta cualquiera que tenga una idea que vaya en contra de lo que piensa el gobierno, ¿no? Pero creo que acá lo más importante es rescatar esta preocupación que nos traslada el Papa Francisco, esta preocupación que viene desde Europa, de cómo nos ven, de un país pionero en materia de derechos humanos, que arriesga muchas cosas, que está arriesgando lo que consiguió a nivel laboral, los trabajadores, ¿no? Todas cosas donde Argentina se destacó, pero particularmente en esta materia que estamos hablando, que no hay ningún país en el mundo que haya conseguido lo que consiguió Argentina, está en riesgo. Y creo que de ahí viene esta preocupación, como decíamos, en un mundo en guerra, en un mundo en el que pasan un montón de cosas, en un mundo en el que hay muchísima pobreza y que se destacan este tipo de gobernantes o aspirantes a gobernantes que son capaces de decir y hacer cualquier cosa, desde la tiranía y demás. En este mundo, el mensaje de él es 22 horas. El mensaje de él es a la Argentina y el mensaje de él es no aflojar, mantener las banderas de memoria, verdad y justicia, hacernos cargo, darnos fuerza para que mantengamos estas ideas y para que mantengamos la verdad de qué fue lo que sucedió, para que las futuras generaciones puedan seguir manteniendo estas banderas también. Muchísimas gracias, Ana. La verdad que un placer. Gracias por traernos esta palabra y por traernos la palabra del Papa Francisco. Y bueno, los invitamos a todos y todas a que escuchen ahora y siempre los jueves aquí en Radio Caput también.
Los miércoles, perdón. Hubo un Los error del miércoles, los line-up. miércoles, perdón. Los miércoles en Radio Caput, que es un programa hermoso. Y nos esperamos el próximo lunes aquí en 3 en 1. Gracias, Anita. Un abrazo y sigamos siendo puentes en estas palabras. Gracias, Ana. Saludos a todas y a todos. Somos ciudadanos